Congreso Televisión, el congresista Juan Cheput, presidente de la Comisión Especial Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, explicó la necesidad de salir del desarraigo y crisis en la que estamos sumidos por la falta de conocimiento e identificación con nuestra propia historia. Él propuso un amplio debate sobre el proceso de la independencia del Perú. Estas declaraciones las dio durante la mesa de trabajo que sostuvo con estudiantes del programa de Historia de la Pontificia Universidad Católica, con quienes evalúa las expectativas de los futuros historiadores en el contexto de la celebración del Bicentenario. Los dejamos con el desarrollo de esta mesa de trabajo. Muy buenos días. Primero que nada quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a esta mesa de trabajo. Honran al Parlamento con su presencia. Y bueno, lo primero que van a hacer es una presentación. Sí. Adelante, por favor. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Acá en el de Historia nos hemos estado reuniendo días previos para esta reunión para poder desarrollar una respuesta que sea coordinada, que sea una respuesta básicamente estructurada por parte de los estudiantes de la Católica. Por eso aquí tenemos esta presentación. Primero que nada, queríamos un poco el contexto actual de la investigación histórica desde la perspectiva de los estudiantes. Como usted lo ha mencionado en su plan de trabajo, y creo que tiene conocimiento, hay un problema bastante grande en acceder a los archivos, tanto en Lima y definitivamente en los departamentos fuera de Lima. De ahí, como estudiantes, sentimos la preocupación por la poca o la nula difusión de los nuevos trabajos en torno a las nuevas propuestas historiográficas en los medios. Sobre todo un tema que nos preocupa no solamente como académicos, sino también como personas que buscan un poco que su aporte tenga un impacto, es la poca atención que se le da muchas veces para vincular estas investigaciones en torno a cómo conectarlo directamente en las aulas escolares y cómo poder lograr que tenga un impacto. Creemos que en conjunto es una posibilidad que podríamos lograr. Hoy en día en la Católica existe el programa de Historia para Maestros, que hasta cierto punto busca hacer esto, pero dentro de todo es una propuesta desde la Católica y creemos que podría ser bien articulada con otros programas que haya, sobre todo para que se logre el fin de que esta investigación tenga un impacto. Y un tema de preocupación de los estudiantes de historia en general es un poco la pérdida de relevancia hasta cierto punto que ha tenido la investigación histórica hoy en día en frente a otras disciplinas, sobre todo contra las ciencias más duras. Parece un poco que las humanidades desde la perspectiva de los estudiantes están un poco relegadas y por eso agradecemos esta iniciativa que nos permite tener un espacio para discutir estos temas. Un poco ya más sobre cómo hemos pensado la independencia es que cuando se estudia la independencia nos damos cuenta que hay diferentes interpretaciones históricas de cómo analizarla. En ese sentido creemos que es importante trascender más allá del discurso típico que se da de la idea de españoles versus peruanos y un poco lograr matizar un poco más estos temas. En ese sentido creemos y agradecemos que lo mencione usted también, que es importante promover trabajos recientes con esta perspectiva. Por ejemplo, analizar el rol de las regiones en los procesos de la independencia peruana. Es importante entender que la independencia no es solamente un movimiento desde Lima, sino también la importancia que tienen las diferentes regiones en lograr esta independencia. Integrar los estudios de los procesos independistas en Iberoamérica, porque es importante reconocer que nuestra independencia es parte de un proceso más grande. De ahí, visibilizar la participación de sectores sociales marginados como en los estudios académicos, como son la población indígena y a las mujeres, y entender un poco más el verdadero impacto que tiene la independencia en estos sectores y cuál ha sido su participación. Y nos gustaría también promover estudiar los cambios y continuidades en el plano político, social, económico y cultural en los primeros años de la República desde la independencia, para entender realmente cuál es el impacto que tiene como nación y qué implica para nosotros volvernos república a través de la independencia. A continuación mi compañero Adrián va a explicar un poco sobre cómo hemos pensado el Bicentenario en sí. Gracias. De la mano con lo que ha dicho Valeria, en cuanto a la fecha del Bicentenario, no solamente se tendría que ver como un punto en el cual, con el acercamiento a comenzamos a recordar lo que fue o lo que supuso o quizá pueda significar un proyecto de periodismo, de comunicación, etcétera. Hay que entender más la fecha de la independencia y más aún el camino del Bicentenario como un proceso que aún sigue, que aún no culmina, no tanto como una fecha en sí misma que cuando se acerque comenzamos a recordarlo y luego se va relegando con el tiempo.
Es un proceso que tomará mucho tiempo, que muchos países y naciones han tenido que pasar y siguen pasando, por supuesto, y que ahora, con el Bicentenario, tenemos que replantear cómo lo vamos a seguir desarrollando. Si vamos a colocarlo como una unificación, como un proyecto económico futuro, en cuanto a política, por supuesto, como una integración social, etcétera. Tiene que ver mucho con lo que dijo Valeria, tener en cuenta qué significó la independencia para distintos puntos, para distintos grupos de la sociedad, las mujeres, los grupos afrodescendientes, el sector andino, etcétera. Pero más que nada es eso, entender también el 28 de julio no tanto como una única fecha en la que culminó todo, en la que empezó algo nuevo. Sí, fue un punto de quiebre, fue un checkpoint, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, es un proceso que aún sigue. ¿Qué es la nación? ¿Qué es la república en sí? Me disculpo. ¿Qué es la república en sí? ¿Y qué es lo que todo ello conlleva? Es algo que como peruanos, como ciudadanos, como participantes en la política, como historiadores, etcétera, tendremos que seguir reflexionando con el tiempo. Y por supuesto, ahora más que nunca. Gracias. Y por supuesto, Miguel Audante pasará a explicar un siguiente punto. Buenos días. Buenos días. Yo quiero traer, digamos, acá al debate, a esta colaboración, el asunto de dar visibilidad a nuevos actores políticos dentro de este proceso de, digamos, trabajos que se están haciendo por el Bicentenario y en el que se da una nueva mirada a la independencia, ¿no? Por ejemplo, mi compañera ya mencionó el tema de los indígenas, los afros, pero también están, digamos, grupos interesantes que se pueden estudiar, como las montoneras, qué papel jugaron en la guerra. Luego también el asunto de las mujeres, ¿no? La participación femenina dentro de la independencia. Me parece que tiene que darse, digamos, mayor validez a su participación. En ese sentido también, lo que pedimos, lo que solicitamos, es que haya, digamos, un trabajo bastante importante con los archivos, porque un historiador se basa en fuentes, y las fuentes están en los archivos que están en Lima, los archivos que están en provincias, digamos, tienen que tener entrar en una especie de valor para que así podamos realizar nosotros nuevas investigaciones, mejores perspectivas, más trabajo, ¿no? Entonces, en ello tiene que haber, digamos, un compromiso importante desde instituciones como el Congreso, en vías de proteger los archivos y de también financiarlos, porque es un trabajo importante sin el cual no podemos nosotros hacer nuestro trabajo como historiadores, ¿no? Luego, en cuanto a la promoción de la investigación, va junto con todo eso, ¿no? Promover el tema de los archivos, quizá el asunto de los concursos de investigación, becas, quizá, no lo sé. El asunto es que he visto mucho interés por el Bicentenario y por la independencia en sí. El asunto es que un científico social, un humanista, como un historiador, tiene que tener oportunidades en ese sentido. Entonces, también tengo que decir algo sobre las otras especialidades de historia, ¿no? Ellos también tienen temas que aportar, enfoques nuevos. Hemos conversado con ellos y el asunto es que también participen de este tipo de reuniones, porque académicamente son bastante legítimos, válidos y pueden ayudar a todo este proceso. Gracias. Queremos de alguna manera, como estudiantes, visibilizar estas diferentes investigaciones. Muchas veces lo que sucede es que los documentos académicos consideramos que se quedan mucho en la rama simplemente del mundo académico. Entonces, lo que nosotros creeríamos como una propuesta de repente sería un grupo de trabajo que básicamente visibilice este trabajo que ya existe, que ya ha sido realizado por otros académicos,
y ponerlo de alguna manera que sea más fácil de comprender, no simplemente un texto académico largo. Y también, como mencionó Adrián, es importante tener el contexto del 28 de julio en su contexto, no simplemente como una fecha igual a fechas anteriores y posteriores para entender el proceso de la independencia. En ese sentido, lo que también proponíamos era un poco de repente, si está en su interés y todo, la posibilidad de desarrollar un grupo de trabajo que busque visibilizar estos diferentes fechas. Consideramos, por ejemplo, muchas veces que se escucha, hoy día sucedió tal revolución, tal rebelión hace casi 200 años, pero consideramos que las fechas en sí mismas no ayudan a comprender el proceso en sí. Entonces, por esa razón, teníamos la propuesta de visibilizar las fechas dentro de su contexto, de repente con unas líneas de tiempo visuales, más o menos porque consideramos que son de alguna manera respuestas a un poco la problemática que hemos mencionado anteriormente. Y básicamente, muchas gracias, congresista. Ya que estamos hablando de contexto, yo quisiera dar unas palabras introductorias un poco para focalizar el ámbito de trabajo. En primer lugar, lo felicito por esta presentación, por esta iniciativa, pues me ha permitido comprobar de que estamos alineados. Y en ese sentido, yo quisiera explicarles básicamente las comisiones que existen en estos momentos en el Estado en relación al Bicentenario y el papel que juega la Comisión Multipartidaria del Bicentenario en el Congreso. Hay una comisión del Bicentenario del Gobierno Central, cuya secretaria técnica es la ministra de Cultura, y es la que está encargada de coordinar con todos los estamentos del Estado, porque en estos momentos hay comisiones del Bicentenario en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial y en el Congreso de la República. Sin embargo, yo creo que la Comisión del Bicentenario del Congreso de la República, por su propio esquema, que es muy amplio, muy plural, y por los encargos que tiene, creo que se ha constituido en estos momentos en el eje del debate nacional. Se nos critica, se nos apoya, etcétera, etcétera, porque por definición el Congreso es una caja de resonancia. Y desde ese punto de vista siempre atraemos los reflectores mediáticos. Entonces eso hay que aprovecharlo. Y yo voy a decirles a ustedes cuál es el ámbito de acción del Congreso de la República para trabajar en conjunto. Yo creo que la forma como hemos diseñado nuestro plan de trabajo requiere de una participación activa de ustedes, de las facultades de Historia. En primer lugar, nuestro encargo culmina en el 9 de diciembre del 2024 con Ayacucho. Sin embargo, nuestra fecha central es el 20 de septiembre del 2022 con el aniversario del Congreso de la República y el inicio de la República, según el maestro Basadre. La República Peruana nace con el primer Congreso y ese es nuestro aniversario central. Y en el interín tenemos el aniversario de la independencia, que es el 28 de julio, y no tenemos temor a ingresar al debate histórico, dicho sea de paso, de aquellos que quieren retrotraerlo al inicio del proceso de independencia a Túpac Amaru, aquellos que señalan que la independencia fue delegada y no concebida, es decir, vino de fuera y no de adentro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos un estamento de debate. Y en todo caso lo que queremos es facilitar ese debate, esas corrientes, pues no hay mejor forma de que se quiera la historia si no la ponemos en el escenario. Y para eso se presta. Yo sueño, por ejemplo, con que alguna escuela dentro de la católica, cuando me refiero a una escuela es a una corriente respecto a la independencia, plantee su posición frente a otra escuela de la misma facultad, o frente a otra escuela de otra facultad que puede ser San Marcos, o la Villarreal, o la San Antonio de Abad, o lo que sea, pero que se fomente el debate entre ustedes, los jóvenes. En ese sentido, el Congreso, desde el momento que es una caja de resonancia, está al servicio de ustedes. Eso quiero dejarlo claro desde el primer día. Las iniciativas que vengan de parte de ustedes, las dudas que tengamos nosotros, todo eso se va a poder discutir en ese sentido. ¿Cómo pensamos nosotros ayudar? Una de las cosas que han planteado en su propuesta inicial, y estoy ojo en la parte introductoria, tiene que ver con el archivo. Pero miren ustedes cómo hay cosas que se han hecho y que sin embargo se desconocen. Hace muy pocos días salió un artículo de un historiador
reclamando que la comisión del Bicentenario, se refería a la del Ejecutivo, no ha hecho absolutamente nada por el tema de archivos. Ignoraba que esta comisión y la comisión del Bicentenario del Ejecutivo ya habían en la discusión del presupuesto logrado algo que durante 4 años, casi 5, no se había podido lograr: el expediente técnico, para que de esa manera se pueda hacer los planos, el valor final de la obra para construir el Archivo General de la Nación, y que sea uno de los elementos emblemáticos, de las obras emblemáticas del gobierno de cara al 2021. Es decir, ya logramos el primer paso: 5 millones de soles para hacer solo el expediente técnico, es decir, la viabilidad. El otro paso no es presupuestal, pero sí es político. Yo tuve la suerte de hablar, o el honor de hablar, con Víctor Prado, el anterior presidente del Poder Judicial, para decirle que no desalojen. Pues se iba a llegar al extremo de desalojar. Y en tercer lugar, estamos preparando una iniciativa legislativa en coordinación con el Ministerio de Cultura para que los archivos distribuidos a lo largo y ancho del país tengan un solo eje jerárquico, porque ahora dependen de cada gobierno regional, y eso es lo que genera un desorden, una diáspora que es lamentable. O sea, en materia de archivos estamos trabajando, y coincido con ustedes al 100% en el sentido de que es fundamental el tema de fuentes. Por otro lado, ¿cómo se han celebrado los bicentenarios? Tomen en cuenta que estoy dando palabras introductorias para luego pasar al formato. El bicentenario, el centenario, en el año 1921 se celebró sobre la base de la obra física. El eje central fue la obra física. Si nosotros vemos lo que circunda a la Lima tradicional, el Parque de la Reserva, el Museo Italiano, el Paseo de la República, el inicio de la Avenida Grau, el Paseo Colón, el Hotel Bolívar, la Plaza San Martín, todo eso nace en el centenario. Esa fue la obra física. En el año 1971, con Juan Velasco Alvarado, se le dio prioridad a lo historiográfico. La monumental obra, que algunos hablan de 111 volúmenes, otros de 88, es decir, es increíble cómo simplemente en el término cuantitativo no se sabe exactamente cuánto fue, pero lo importante es que ahí está, y nosotros lo hemos digitalizado para ponerlas en valor y para que cualquiera la pueda ver. La hemos digitalizado en el Congreso de la República. Y ahora viene nuestro bicentenario. ¿Qué debemos hacer? Nosotros creemos que debemos atacar en varios frentes. Uno de los fundamentales es de qué manera generamos un antes y un después de cara a nuestro ingreso como tercer siglo de vida republicana. No tanto recordar, sino en qué debemos mejorar. Es decir, concebimos el bicentenario no solamente como la celebración de nuestro momento de independencia, sino como la sumatoria de todos los momentos estelares que ha tenido el Perú para construirse como nación. Celebrar solamente un acontecimiento de la independencia no tiene sentido si no vemos qué hemos hecho hacia adelante para ir construyendo la nación peruana. A mí en lo personal me da pena de que en estos momentos hay una crisis de Estado y no nos damos cuenta, a 3 años del bicentenario. ¿Por qué una crisis de Estado? Como lo he mencionado hace poco en un tuit, ¿no? Porque a nivel de la Fiscalía y del Poder Judicial se cuestiona, los fiscales inferiores cuestionan a su propio fiscal, los jueces cuestionan al presidente del Poder Judicial. En el Poder Legislativo, en el Congreso donde estamos, la bancada que elige a Daniel Salaverry lo cuestiona, lo quiere censurar. Y a nivel del gobierno, la bancada de gobierno tiene que pedirle cita al presidente para poder operar. Entonces, a nivel del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, hay cuestionamientos de aquellos que lo entronizaron al entronizado. Si eso no es una crisis de Estado, ¿en qué estamos? Eso se verá cuando ustedes tengan que estudiar mirando hacia atrás qué pasó en los años anteriores al bicentenario del Perú. Había una evidente crisis de Estado. Acá tenemos un comité consultivo. Y en ese comité consultivo nosotros hemos dicho que queremos atacar en varios frentes. En el lado historiográfico, nuestro propósito es llenar vacíos. ¿Qué significa llenar vacíos? Yo en lo personal, siendo ingeniero y matemático, soy un consumidor de historia universal, desde Toynbee hasta historia del Perú, todo lo que caiga en mis manos. Y sin embargo siempre me llamó la atención, desde muy joven,
Y yo le pregunto a mis alumnos en la uni en San Marcos si han leído a Basadre, y ni uno ha leído a Basadre. O sea, y cuando voy a otras facultades, ya no solamente de ingeniería, sino de otras, es increíble. Si dejamos de lado las humanidades, el resto no ha leído a Basadre. O sea, es una crisis que yo nunca he visto en la historia del Perú. O sea, hay una desafección total hacia lo nuestro, increíble. Entonces me pongo a pensar por qué. Yo he estudiado historia del Perú en primaria, en secundaria, he tenido la suerte de tener como profesor a Gustavo Pons Muso, ¿no? Y de ahí de repente mi pasión por la historia. Pero en general la gente leía Basadre. Ahora ni siquiera lo han leído, ni siquiera saben algunos de la existencia de su obra monumental. Pero yendo al fondo, ¿por qué Basadre se detiene en 1930? Ahí surge la leyenda, ¿no? El mito. Como el APRA le hizo la vida imposible, él decidió no escribir ni una línea a partir de 1930, ¿no? Y si uno quiere acudir a algo monumental, enciclopédico, no tenemos nada de 1930 hacia adelante. Y ese es insólito como país. Que la academia ni el Estado se hayan preocupado de eso demuestra el poco afecto que le tenemos a algo tan pero tan importante como la historia, que para mí es una de las profesiones base, estratégica inclusive en términos políticos. Sin embargo no tenemos nada. Y luego vamos a los periodos específicos. Yo le decía a algunos amigos, si uno quiere estudiar, por ejemplo, el periodo de Odría, no encuentra ni un libro. Si uno quiere estudiar, por ejemplo, ese interregno entre democracia y golpe de Estado entre 1960 y 1963, no encuentra ni un libro. Los antecedentes de la Revolución Peruana del 68 no encuentra ni un libro. La salida de la Revolución en el año 78, ni un libro. Entonces, sin embargo, existen las ganas de hacer los libros, las ganas de hacer los estudios. ¿De qué manera podemos llenar esos vacíos historiográficos? No reediciones, que son importantes, sino cómo podemos estimular a los jóvenes, a los estudiantes de historia o a los egresados, a llenar esos vacíos que en estos momentos generan, de verdad, un gran problema en el Perú. Otro tema tiene que ver, por ejemplo, con lo planteado por el doctor Hugo Neira. Hugo Neira fue alumno de Porras, Barrenechea, gran senador, gran historiador, gran abogado, gran internacionalista, una persona completa, el doctor Porras, y trabajó también con Mario Vargas Llosa y con Luis López. Entonces Hugo Neira nos decía, es impresionante cómo en el Perú ya no se enseña historia del Perú. Y él nos traía textos de Colombia, Bolivia, Chile y Argentina, cuáles eran los textos escolares de historia del Perú. Entonces, ese tipo de iniciativas viniendo de ustedes la podemos convertir en ley. O sea, ¿por qué no se enseña historia del Perú? O sea, una persona que no estudia historia del Perú es una persona que se desarraiga de inmediato, que no quiere lo propio. Yo he estudiado historia del Perú y geografía, y me doy cuenta el nivel generacional se marca no solamente en la edad, sino en el conocimiento de la historia. Miren, yo he tenido la oportunidad de preguntar, es realmente impresionante lo que les voy a decir, no voy a decir nombres de políticos, que cuando hablábamos en la comisión del Bicentenario con otros políticos sobre la jura de la bandera, sobre lo que representa el 7 de junio, y yo les preguntaba por qué creen ustedes de que ese día la jura de la bandera, decían porque San Martín vio al ave volar, porque ese día se hizo un concurso. O sea, ignoraban a nivel político, a nivel periodístico, no solamente político, sino también periodístico, el término que la jura de la bandera está asociada al sacrificio de Ugarte en la batalla de Arica. Y estamos hablando de periodistas reconocidos, estamos hablando de políticos reconocidos, estamos hablando de la generalidad del mundo que se supone tiene que conocer. O sea, el drama histórico a 3 años del Bicentenario es profundo y algo tenemos que hacer. Y cuando en el equipo tuvimos la idea de trabajar directamente con los jóvenes, no solamente para escuchar sus iniciativas, sino para poder ponernos a su servicio. He visto, por ejemplo, con interés de que ustedes quieren estudiar una beca. Yo en lo personal
estoy tramitando algo que se conoce como la beca del Bicentenario. Pero la estaba viendo la beca del Bicentenario como algo vinculado al servicio parlamentario y también para los jóvenes estudiantes de historia, pero era muy abierto, o sea, no teníamos algo focalizado. Ustedes quieren estudiar en ese lugar y ustedes son los que conocen, entonces así es el lugar. Cuando yo conversé con el embajador de España, supongo que es en España la universidad, disculpen mi ignorancia, no conocía esa universidad, pero si ese es el lugar, ahí tenemos que apostar para que la excelencia sea la que vaya a estudiar. Pero por otro lado, el tema histórico tiene que ver con todas las reformas que estamos viendo, y si queremos ponerle un paraguas, debería ser: si la historia tiene problemas en estos momentos antes del Bicentenario, ¿de qué manera nuestro papel histórico también, porque ustedes son los historiadores del Bicentenario, y esto no se repita hasta dentro de 100 años, generan las condiciones para que la historia entre en mejor pie a partir del tercer siglo de vida republicana? Ustedes están sufriendo hoy día lo que significa bibliotecas sin digitalizar, archivos desconectados o deteriorados, fuentes históricas que se pierden, desarraigo de la sociedad. ¿Qué significa para mí desarraigo de la sociedad? Esa desconexión, ¿no? No estudies historia, que eso no es rentable, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar historia? No seas romántico, ¿no? Cuando es al revés, la historia hay que ponerla en valor porque es algo estratégico. Es una de las profesiones que se conoce como profesiones pilares. Se hablan de grandes políticos como Churchill. Churchill no era otra cosa que un gran consumidor de historia. Y si se le decía Cassandra, es decir, la diosa que proyectaba el futuro y que nadie le creía, era porque era un gran consumidor de historia. Yo, leyendo a Churchill, he llegado a Gibbon. Y cuando uno lee a Gibbon, la historia de la decadencia del Imperio Romano, uno no solamente ve la belleza del idioma, sino que, como después señala el mismo Churchill, todo se repite. Y cuando uno ve a personas que ahora están de moda, como Harari, con Sapiens, de animales a dioses, etcétera, etcétera, ¿qué recomienda? El estudio de la historia. ¿Por qué la historia? Porque hace 30.000 años que no cambiamos. Desde que somos sapiens, sabemos que sabemos. O sea, somos exactamente lo mismo. 30.000 años es un grano de arena en la evolución. Entonces, sin historia no podemos inferir, sin historia no podemos comprender, sin historia no podemos abarcar otros escenarios. Por lo tanto, es sumamente importante. Por eso es que en esta Comisión del Bicentenario vamos a trabajar con varias facultades. Queremos escuchar de ustedes. He querido poner el contexto y quiero culminar esta primera parte simplemente diciendo de que acá nosotros, el Congreso de la República, es el que está al servicio de ustedes, ver cómo podemos mejorar. Culminar esta reunión ya no va a ser una cuestión discreta. Ustedes pueden entrar en contacto directo con Marilyn, siempre me olvido su nombre. Yo como profesor universitario tengo tantos nombres en la cabeza que a cada quien le cambio el nombre a cada rato. Con Marilyn, para seguir estando en un contacto directo, para seguir trabajando. Hay ventajas estratégicas. Hay un convenio entre la Católica y San Marcos, y por otro lado el decano de San Marcos es egresado de la Católica, hay un conocimiento. Conozco al doctor Aljovín, al doctor de la Puente. Podemos empezar a trabajar haciendo sinergias. Hay todo un sentimiento que no tengo la menor duda que va a ir creciendo de parte de las regiones. Ustedes han focalizado bien el tema de las regiones. Hay particularidades. Miren, hace poco, quiero tocar el tema para no olvidarme, estuve en Lambayeque y Trujillo, Chiclayo y Trujillo, y en cada cual se consideran los primeros en los cuales se dio el grito de independencia. Inclusive en Lambayeque, en el himno somos los primeros. Sin embargo, en Trujillo señalan de que la ciudad fue la primera, o sea, y en Trujillo dicen, sin Trujillo no hubiera habido Guaura y no hubiera habido 28 de julio, y uno va a Lambayeque y está en el himno, fuimos los primeros, etcétera, etcétera. Esta es la oportunidad para aclarar las cosas. Esta es la oportunidad para decir, como ustedes decían, el proceso de independencia es una secuencia, no es propiedad. Y a veces ese sentido de propiedad, yo lambayecano, tú trujillano, etcétera, etcétera, hace que no nos podamos establecer como una nación verdadera. Y el otro punto
ya que estamos hablando de nación, también estoy trabajando con las embajadas para ver la participación. Ustedes han planteado ahí minorías, pero también no nos olviden de los migrantes, el papel que cumplieron los chinos, los británicos. Hace poco yo le decía, y esto miren, algunos historiadores no lo ignoraban, sino que como yo soy consumidor de historia, yo le decía, y ustedes saben, le decía a la embajadora Kate Harrington, a la embajadora de Gran Bretaña, del Reino Unido, yo le decía, ustedes saben que en el Callao llegó un momento en el cual se hablaba más inglés que castellano. ¿No? Era tal la migración, sobre todo de obreros y de ingenieros que llegó al país para los ferrocarriles, que proporcionalmente era tal el número de británicos en el Callao que se hablaba en inglés, más que en castellano. Y por otro lado, hay terminología que nosotros pensamos que es producto de la replana, por ejemplo, y le ponía de ejemplo a ella, causita, ¿no? Mi causa. ¿Por qué causa? Por la comida, ¿no? ¿Por qué se dicen causa cuando son muy amigos? Y viene de cousin, de primo, ¿no? Causita. Y como, hola primo, hola cousin, ¿no? Causita, ¿no? Entonces, y así por el estilo hay un montón de palabras que heredamos, aunque tú vienes de Deutsch. ¿Du sprichst Deutsch? No, de Ruhr. Entonces, tenemos que ver el tema de el papel de la migración. El papel de la migración en estos procesos. Y ahí también podemos trabajar intensamente, porque hay tal integración, la migración croata, uno ve a Álvarez Rodríguez, ¿no? Etcétera, es Croacia pura, gran migración, la migración china, el papel del Japón, sobre todo en el periodo de pre-Segunda Guerra Mundial. Entonces, son migraciones interesantes que ahora están completamente integradas, una más que la otra. Siendo los chinos parte de los afros, hablamos de Túpac Amaru y nos olvidamos que Micaela Bastidas era samba, por ejemplo, eso está olvidado. Hablamos de Ricardo Palma y también olvidamos que era afro, ¿no? O sambo, o mulato. Entonces, hay diversidad de temas que podemos tratar in extenso con la ayuda de ustedes. Si pretendemos hacer todo, tampoco vamos a hacer todo, de repente no hacemos nada. Ustedes son los que tienen que priorizar, ayudarnos a priorizar. O sea, interioricemos el tema del proceso. ¿Qué significa? Habiendo una gran cantidad de temas, ustedes con sus profesores, ustedes mismos digan, bueno, prioricemos esto. Porque si pretendemos hacer de todo, no vamos a hacer nada. Pero hay algo que sí es prioritario, por ejemplo, el tema de archivos, becas, ¿no? Y algunos estudios, ponerlos en valor que están escondidos, o algunos que no se han hecho, empezar a hacerlos. Y mire, y no nos preocupemos si no acabamos el 2021. Por ejemplo, una historia monumental como Basadre, del 30 hacia adelante, es importante, pero no va a acabar el 2021. Pero al menos lo empezamos. Y luego, miren, hay críticas en el Perú y yo no soy muy amigo en ese sentido de las críticas. Yo les recomiendo a mis alumnos de historia, por ejemplo, a mis alumnos de ingeniería, cuando quieren estudiar historia, les digo, lean a Chirino Soto. ¿Por qué Chirino Soto? En su lenguaje periodístico nos pone en 3 tomos una excelente introducción a la historia del Perú. Que tiene fallas, que alguna fecha se equivoca, que fanfarroña, ya, de acuerdo. Pero no hay compendio más interesante que ese, para un no iniciado. Y cuando uno va a Colombia, yo tengo textos ahí en mi biblioteca, veo Historia concisa de Colombia, Historia concisa de Chile, con el mismo título, Concisa de Colombia, nosotros no tenemos un equivalente. En un solo tomo, la historia concisa de Chile, no hay ni uno, me preocupó de revisar. En todo caso no se ha publicitado, yo me he metido a todas partes y no encuentro uno que Historia concisa del Perú en un tomo, no hay ni uno. Y en todo caso, si existe, lo ponemos en valor. Y ya para darle paso a Marilyn, no olviden que acá tenemos el fondo editorial. El fondo editorial del Congreso, que a veces saca tonterías como la que me han llegado ayer, puede ponerse al servicio de excelentes tesis, trabajos académicos que ameritan ser publicadas. Pero para eso necesitamos trabajar juntos. Ahora le dejo la palabra a Marilyn para que nos explique la dinámica y empecemos a trabajar.